Pues bueno, pues si queréis, vamos a empezar el podcast, a hablar de fútbol, que es lo que nos gusta. Y bueno, si queréis, vamos a empezar por la liga. Y ya que estamos hablando de la liga, pues vamos a comenzar por el orden de la clasificación y vamos a hablar del líder, ¿no? Claro, hay que hablar un poco del Barcelona, de Hansi Flick, que es el equipo un poco de moda de Europa junto al Liverpool de Arne Slot. Entonces, la primera pregunta para Marco sería un poco, ¿qué cambió tanto en el Barça desde que está Xavi, desde que se fue Xavi hasta que llega Hansi Flick? Al final no fueron muchos los fichajes, no fue un verano súper ilusionante del Barça. ¿Qué es lo que ha cambiado en el equipo? Bueno, pues yo creo que lo que principalmente ha cambiado es la parte táctica del juego. Me refiero a que, como tú bien dices, tampoco ha habido tanto movimiento de piezas, teniendo en cuenta que el Barcelona tiene graves dificultades económicas en virtud de que está topado en cuanto a límite salarial y los problemas con las deudas que también lastran ese límite que te marca la liga para poder operar, pero está claro que Hansi Flick le está dando al Barcelona lo que el Barcelona necesitaba. Empezando por qué? Empezando por sensatez táctica, por lógica futbolística. Me refiero a que yo no dudo en absoluto de que Xavi representa perfectamente el ADN Barça. Eso es indiscutible. Ha sido uno de los mejores jugadores de la historia de España y del fútbol mundial seguramente en su posición, y además ha tenido la influencia de Johan Cruyff, de Pep Guardiola, y conoce perfectamente la Masía. Por lo tanto, yo no pongo en duda que Xavi abandera perfectamente o es capaz de abanderar el ADN Barça. Pero es cierto que dentro de la evolución de su dirección del Barcelona, pues al final la parte táctica se fue desequilibrando, se fue radicalizando, vamos a decirlo así. Yo recuerdo, por ejemplo, como punto álgido, digamos, de ruptura, aquel, aquel devaneo con el 2-3-5, que él llegó incluso a promulgar, ¿no? En una rueda de prensa, que estaba tratando de jugar 2-3-5. Bueno, pues Hansi Flick lo que ha hecho ha sido darle la vuelta a la situación y sin perder un estilo ofensivo, sí que de menos posesión que el Barcelona de Xavi, pero ha apostado por ese 4-2-3-1 que es dogma de fe en Alemania y más concretamente en el Bayern, y sobre eso, sobre esa lógica táctica está edificando una temporada que se antoja, por lo menos en este inicio, ilusionante. Y además, bueno, tenemos en cuenta que el Barça cuenta con jugadores como Lamine Yamal y Lewandowski, o incluso Rafinha que está a un nivel bestial. ¿Tú crees que el Barça va a mantener este ritmo hasta final de temporada? Porque sí que es verdad que obviamente están jugando a un gran nivel, pero vienen de hacer unas temporadas bastante irregulares en cuanto a rendimiento. Entonces, cabe esperar de que a lo mejor puedan caer un poco en su nivel. ¿Tú crees que puede pasar esto o que el Barça va a mantener su nivel hasta alcanzar, bueno, ganar la Liga o incluso la Champions? Hombre, lo primero que creo es que tiene un potencial brutal, sobre todo a nivel ofensivo, de medio campo para adelante. Dentro de ese 4-2-3-1 de Hansi Flick, creo que además el sistema es perfecto. ¿Por qué es perfecto? Primero, porque Lewandowski está en estado de gracia. Yo siempre digo que para considerar a un jugador top mundial tiene que estar o tiene que ser capaz de producir 35 goles o más durante una temporada. Todo lo que esté por debajo de eso yo no lo considero top mundial. Bueno, pues en Lewandowski, a pesar de sus 36 años, un jugador que ha llegado a tener un valor de mercado de 90 millones y que hoy lo tiene de 15 y le da igual, se recuperó muy bien de la lesión, sacrificando la Eurocopa, donde estuvo pero apenas jugó con Polonia, y aquí lo tenemos con 19 goles en 17 partidos. ¿Cuál es la cuestión? Perfecto, lo que tú bien dices. Tenemos a Lewandowski en punta, Lamine Yamal, amplitud por derecha, Rafinha entrando en diagonal a posiciones de segundo delantero desde izquierda, y Dani Olmo, que para mí es el arquetipo, el paradigma del segundo delantero. De acuerdo, ese nivel es bestial. Problema, plantilla muy corta, depende casi exclusivamente, no te voy a decir del 11 tipo, del 12 o del 13 tipo, y obviamente la lesión de Ter Stegen me parece que puede lastrar Sí. mucho las aspiraciones del Barcelona en una temporada muy, muy, muy larga. También te quería preguntar, ya por roles específicos dentro del Barça. Tenemos, por ejemplo, Pedri venía de unas temporadas complicadas,
sobre todo por las lesiones, pero cuando estaba no se terminaba de encontrar en el campo con Xavi y daba la sensación de que está sumamente cómodo con Hansi Flick, que lo ha encontrado su puesto, que partiendo desde la base, teniendo más balón, más influencia, ha encontrado su lugar. Sí, sin duda que sí. Al final Pedri es un talento puro que necesita no solo de libertad creativa, sino también de un entorno adecuado. Me refiero a que no es el típico pivote del 4 del Barcelona, vamos a decirlo así, no es un media punta puro, no es un interior puro y por supuesto lo que no es un extremo. Entonces tiene que encontrar un acomodo. ¿Cuál es el acomodo? Obviamente el que está intentando proveerle Hansi Flick, que es libertad en zona intermedia, en zona, digamos, de flotar a los costados de los pivotes rivales y obviamente dotarle también de unos escuderos. Esto es como, yo siempre pongo el caso de Messi en el Mundial de Qatar. Messi en el Mundial de Qatar, Messi y Di María, que fueron las claves en esas posiciones fuera-dentro, tan modernas de ahora, uno en amplitud, otro entrando a posiciones de segundo delantero, pues si no es por De Paul y por McAllister, pues seguramente, no seguramente, Argentina no hubiera ganado el Mundial sin la función de ayuda a banda que hacían McAllister y Rodrigo De Paul. Pues esto es lo mismo, es decir, para que brille Pedri, para tener, como tú bien dices, la mejor versión de Pedri, necesita un entorno muy específico, ¿no? Es como Dani Olmo. Dani Olmo, si tú le ubicas en posición de SD, de segundo delantero, no media punta, no extremo por dentro, SD directamente por detrás de Lewandowski, seguramente solamente con la ubicación ya estás consiguiendo dotarle de lo que él necesita para su mejor versión. Y en cambio en Pedri es más difícil. Y bueno, yo creo que hay que hablar de una posición en específico en el Barcelona porque yo creo que un rol que fallaba mucho estos últimos años quizás era la posición del mediocentro, ¿no? Que desde que se fue Busquets faltaba algo en este Barcelona. Y parece ser que con Hansi Flick, tanto Marc Bernal como en este caso ahora Marc Casado, Casado lo están haciendo bastante bien, ¿no? Creo que es el mejor rol que están haciendo desde que se fue Busquets. ¿Y a qué crees que se debe esto? Porque además Casado ha llegado a la selección y seguramente Bernal, si no se hubiera lesionado, hubiese pasado lo mismo con él. Sí, pues porque creo que obedece a una estructura y a una metodología de formación de jóvenes futbolistas de ADN Barça, de la Masía, y por lo tanto la demanda, digamos, no solamente de situaciones de juego, sino también cognitiva. La posición de 4 en el Barcelona, de mediocentro, requiere una alta demanda cognitiva. Y esto no se obtiene fácil, es decir, ni morfológicamente estamos hablando del prototipo en Marc Casado de un mediocentro puro, de un pivote puro. No lo podemos comparar, por ejemplo, con el ancla que supone Tchouaméni o jugadores de ese estilo. Y en cambio se tiene que ocupar de pasillo central en dos funciones, en la creación del juego ofensivo y obviamente también en dar el equilibrio ataque-defensa, ¿no? Esto en lo que fracasó Gundogan jugando de primer pivote el año pasado, fracasó incluso Frenkie de Jong jugando de primer pivote el año pasado. Bueno, pues ¿por qué fracasan o por qué acierta en este caso Marc Casado? Pues porque eso requiere de un proceso de formación muy complejo, muy complejo. Esto es como Zubimendi. La forma de jugar de Zubimendi es difícilmente replicable. ¿Por qué? Pues porque morfológicamente, técnicamente, a nivel de juego aéreo defensivo, a nivel de tackling, a nivel de recuperación o salir acostados, son jugadores que pueden tener dificultades, pero ¿por qué son capaces con sus características tan peculiares de hacerlo bien en una posición tan complicada? Porque su preparación cognitiva de entendimiento del juego es superior a la media. Entonces son jugadores muy difíciles de obtener y, por ejemplo, aquí ya estamos alumbrando, en este caso, lo que pasa es que la situación financiera del Barcelona es muy complicada, pero obviamente si en el listado seguro de Deco, en el refuerzo de la posición de 4, debería estar obviamente Zubimendi. Marcos, te quería preguntar también si es verdad que ya hemos hablado mucho del aspecto ofensivo del Barça, que es lo que más destaca en el equipo de Flick, pero también hay que hablar de la parte de atrás de la saga, más concretamente de la dupla centrales. Es una dupla que hace dos, 3 años en el Barça nadie, no entraba en los planes de nadie esta dupla,
Claramente era Ronald Araujo como el líder de la saga. Luego surge un canterano como Pau Cubarsí, se gana el lugar en la titularidad y con las lesiones y demás problemas termina siendo Íñigo Martínez quien se planta al lado de Cubarsí. Quería saber qué opinas de qué le aporta esta dupla de centrales a Flick que no le puede aportar a lo mejor Araujo o Koundé y por eso juega Koundé como lateral. ¿Cuáles son las características, los aportes de esta dupla? Sí, sin duda. Bueno, yo creo que aquí el Barcelona realmente, yo sinceramente pienso que ha hecho de necesidad virtud. Me refiero a que no creo que fuera un plan premeditado, ni la prematura llegada de Pau Cubarsí en un estatus titular al Fútbol Club Barcelona primer equipo, ni tampoco creo que fuera esperado el rendimiento tan alto que está dando ahora Íñigo Martínez, porque Íñigo Martínez entiendo que está llamado incluso dentro de un tiempo a ser un jugador de rotación, ¿vale? La defensa titular entiendo que deje de la zaga tiene que ser para Cubarsí Araujo. Hombre, aquí hay una cosa que es muy clara. Hoy en día, el primer requisito que se le pide a un central de élite es la velocidad. Y aquí Íñigo Martínez no es que sea muy rápido, pero sí que su experiencia y sobre todo el control de la distancia entre líneas hace que supla esa falta de velocidad con un muy buen perfilado y la experiencia que tiene en liderar esos movimientos de zaga después de muchos años. Ahora bien, lógicamente yo le veo por detrás de Araujo. Pero claro, como el Barcelona está encontrando defensas muy rápidos, imagínate una línea de 4 con Koundé por derecha, Valde por izquierda, Araujo Cubarsí. Claro, es que ahí sí puedes arriesgar, como de hecho está pretendiendo Hansi Flick, a tirar la línea de fuera del juego prácticamente en el límite y coordinar esos movimientos que tiene mucho mérito para que le salga bien. ¿Por qué? Porque incluso tienes el factor de corrección de la carrera a la espalda, al balón largo. Es decir, la principal amenaza que puede llegar a tener una defensa adelantada es, uno, que no hagas bien la press a poseedor y te filtren un pase por debajo, cosa que es muy difícil ahora mismo porque, visto el clásico, a los hechos nos remitimos de que no fue el Real Madrid capaz de filtrarle pases a la defensa de 4, y la otra, el otro recurso es el juego directo, a la espalda de balón largo, a la espalda de la línea defensiva. Claro, si tú consigues una línea de 4 con ese nivel de velocidad, incluso cuando te desajustes a la hora de tirar la línea de fuera del juego, tienes el factor corrector que te da la velocidad de tus 4 defensores. Entonces, bueno, yo ahí la pega que le veo, chicos, es el fondo de armario. El fondo de armario, es decir, que la baja de Ter Stegen, por ejemplo, me parece determinante, y a nada que pudiera haber una baja de larga duración, como el año pasado sucedió con Alex Valde, pues daría el traste con una buena parte de las aspiraciones colectivas del Barcelona. Sí, también es verdad que yo creo que para terminar el tema Barça, habría que hablar de Araujo, del que estamos hablando, que yo no sé cómo volverá en cuanto a estado físico y también en cuanto a lo que quiera el míster, ¿no? Porque en este caso Íñigo Martínez sí que aporta más salida de balón, que yo creo que es lo que se le echa bastante en falta a Araujo en el Barça, que por ejemplo el año pasado contra el PSG, básicamente el problema en el Camp Nou fue, bueno, en el Camp Nou no, pero en Sí, les casa, el termina Barcelona en casa costando. les acaba costando la eliminatoria, ¿no? Esa mala salida de balón de Araujo que el PSG le dejaba básicamente salir con el balón a él exclusivamente porque sabían que tiene un problema de salida. Entonces, ¿tú cómo crees que Hansi Flick va a optar al final por Araujo o a lo mejor va a partir ahora mismo como más secundario con esta pareja defensiva? No, será una cuestión madurativa del equipo. Me cuesta ver a Araujo de suplente, de Íñigo Ya, Martínez. también es Me verdad. refiero al Mm. final es un jugador top en su posición, de un valor. Además, el Barcelona ahora tiene que jugar con varias variables. Es decir, el Barcelona tiene que jugar también con los valores de mercado de sus jugadores, porque quiero decir, entiendo que en la idea del Barcelona no está vender a Pau Cubarsí, no está vender a Marc Casadó, pero puede estar en la cabeza del Barcelona hacer dinero con Araujo Sí. o hacer dinero con Rafinha.
para luego poder reinvertir parte de esos beneficios, regularizando tu situación financiera de algún modo, para poder seguir construyendo equipo. Entonces, para mí, a mí se me antoja un factor fundamental del tema de Araujo, recuperarle para la causa, valorizarle, ponerle en valor y luego revalorizarle para una posible venta, porque creo que ahí tiene mercado. Entonces, sinceramente pienso que efectivamente le costará entrar, tendrá que tener un proceso adaptativo, pero finalmente acabará digamos que en la parte clave de la temporada no entiendo una defensa del Barcelona sin Ronald Araujo.